yo con lo que no me queda, tengo confusión en realidad es con la aplicación de las reglas de Slater. Bien. ¿Para qué abro? ¿Podrías hacer un ejemplo, por ejemplo, para el escandio? Ahí voy. Voy a compartir pantalla con las reglas del Slater y voy a escribir sobre esa hoja, ¿está bien? Ahí están las reglas del Slater, ¿no? ¿Esto yo se los mandé a ustedes o no? Sí, sí. Ah, bien. Sí, ese sí. Bien. ¿El escandio, vos tenés la tabla ahí a mano? ¿Qué tiene? ¿Número atómico 21? No. 21, sí. 21. 21. Vamos a hacer el escandio. Número atómico 21. Bien. Entonces voy a hacer la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. ¿Bien? Entonces, yo cuando les pedí esto, yo les puedo pedir calcular por regla de Slater el Z efectivo para el electrón D o para un electrón S. Puede ser cualquiera de las dos preguntas, ¿está bien? En este caso le decía por ahí para el último electrón que entró. Y el último electrón que entró es este que está acá, el último que entró. ¿Bien? Sí. Entonces, vamos a agrupar. Nivel 1S tiene 2 electrones. O sea, esta es digamos, la configuración de electrónica utilizando la regla de las diagonales que me permite un buen ordenamiento para realizar la configuración. Yo la hago así, digamos, ¿sí? Para no confundirme en la configuración. Después que la hice, la ordenan por las propuestas del Slater. Dice, y el Slater va agrupando por paquete. El 2S, ahora, y el 2P. Y el 2S y el 2P tienen ¿cuántos electrones? 8. 8. Ahora voy a 3S, 3P, que tienen 8. La sigo acá abajo, ¿está bien? Llegué hasta acá. Ahora viene el 3D. El 3D que tiene un electrón, el paquete este. El Slater propone los paquetes S y P, sus niveles S y P los trata como un paquete idéntico. Hay un término que se utiliza como nivel de penetración hacia el núcleo, digamos, y los trata como que son similares los subniveles S y P, pero no distintos a los subniveles D y los D distintos a los F. Entonces ahora puse el D. Y ahora pongo el 4S, que tiene ¿cuánto? 2 electrones. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que analizar el último electrón, que es este que está acá, está en un subnivel D. ¿Bien? Entonces, si está en un subnivel D, fíjense lo que les dice acá esta regla. Si el electrón en cuestión se encuentra en un subnivel ND, en un grupo ND o NF, las reglas 2 y 3 siguen valiendo. ¿Cuáles eran las 2 y 3? Que los electrones del grupo de la derecha no apantallan, o sea que estos no van a apantallar. ¿Está bien? Y que los electrones en S y P ejercen un efecto de pantalla de 0,35. Pero se agrega uno nuevo acá. Digamos, si están en D o en Q, que es esta que está acá, que dice que cualquier grupo a la izquierda de un grupo ND o NF apantalla en una magnitud de 1. Entonces, como mi electrón está en un grupo D,
todo lo que está a la izquierda, que es esto que está acá, va a pantallar en 1. Entonces son 8 más 8, 16 más 2, 18. Entonces la constante de apantallamiento sigma va a ser igual a 18 por 1 más 0 por 0,35. ¿Por qué digo 0? Porque no hay ningún electrón que se autoapantalle, digamos. Entonces no hay ningún electrón que apantalle a este. Si hubiese sido D2, acá hubiese sido 1 por 0,35, ¿está bien? Esto podría no ponerlo, digamos. Lo puse simplemente como para denotar de que no me estoy Está bien, está olvidando bien. del subnivel en el cual está. Entonces el Z efectivo es 21 menos 18, 3. Es el Z efectivo. ¿Está bien? Si quiero le puedo calcular a un electrón S. Fíjate que me dicen, che, está bien, vos calculaste para el D. ¿Y para los electrones S cuánto vale? ¿Vamos a calcularlo? Sí. Vamos a hacerlo, mire. Claro, yo por ahí me confundía en el primer paso, entre hacer la configuración con las reglas, siguiendo las reglas de las diagonales, digamos, y después el ordenamiento ese. No, por eso, es clave esta primera parte de acá. Esto primero de acá Claro, es cómo se claro, ordena, sí. eso es clave. Ahí está la clave, Bien, digamos, ¿sí? No se confundan. sí, Por eso a veces se equivocan porque quieren ahorrar un paso. Y ahorran un paso y meten la pata. No les queda como está bien, deberían, digamos. ¿Qué pasa si claro. calculamos el Z efectivo para un electrón S? ¿Cuánto sería igual a esto? Sería, como tengo un electrón 1S acá, ¿cuánto sería? 1 por 0,35, ¿no? Sí. Más, en el n-1 ahora, tengo 9. 9 por 0,85. 0,85. Más 10 por 1. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se Sí, cortó? profe. Ah, La indicación de, por ejemplo, ese ejercicio lo había hecho y en los dos me daba 3, ¿no es cierto? O no sé cómo sí. le digo a usted. ¿Qué indica eso? Que los electrones del D y el S tienen el misma, Son atraídos de igual manera. Por lo de igual tanto, en manera. el caso particular del escandio, el único número de oxidación que tiene, ¿cuál es? Eh, Más 3. más 3. O sea que puede perder de igual manera los 3 electrones. No es Ok. como en los que le siguen en la serie de, ¿cómo es que se llama? En la serie del primer subnivel de transición, del primer periodo de transición, que a medida que va incorporando electrones D, el Z efectivo para el último electrón S y para el electrón D, no es igual, digamos. Se te va haciendo que el Z efectivo para el electrón D es más grande que el Z efectivo para el electrón S. Y esta es la Mira. explicación que yo le decía cuando vimos metales de transición, que se los nombraba nada más que a esto, pero ahora se los refuerzo. Que todo esto que estamos viendo acá es como una pequeña explicación que trata de dar una fundamentación de por qué todos los metales de transición tienen en general el número de oxidación más 2. Esto, vuelvo a repetir, hay excepciones, son generalidades. Tienen en general el número de oxidación más 2. Pero acá en el escandio yo veo que Z efectivo para el electrón D y para el electrón S son iguales, entonces ¿por qué va a perder nada más que los S y no va a perder el D? ¿Está bien? Entonces como que pierde los 3 porque los 3 están atraídos de la misma manera por el núcleo.
¿Se entiende, Jonathan? Sí, sí. Ahora me cerró ahora todo lo de anterior, lo primero con lo último que vimos. Claro. Por eso yo por ahí, digamos, lo expliqué, no, lo daba medio como por sabido, pero por ahí había quedado atrasado en el aire. Uno no recuerda esas cosas que le van diciendo, digamos, de dónde salían. Me parece que se le cortó a Verónica el internet. Sí. A ver. ¿Y a Yelén M quién es? Ayelén Morgat, yo, profe. ¿Y ¿Cómo cómo le te va? colaste vos? Ya, porque me pasó Vero el link. Ah, como no me lo habías pedido. No, porque recién llegué justo y Vero me pasó el link, por eso no te lo pedí. Pero voy a estar calladita igual, profe. No, pero podés hablar, ¿eh? Nada más No, que bien. veía ahí a Yelén M, digo, me parecía que eras vos, pero como no habías pedido el link, digo, Sí, no sé ¿quién? por qué me aparece Ayelén M igual. No sé. ¿Estás con el celu? No, con la compu. Ah. Bueno, Pero sí, no se lo pedí. Pero... Y después del próximo trabajo, yo tengo una consulta con respecto al concepto relacionado con el diagonal, que usted nos pidió que hagamos una actividad, pero sí. ¿cuál de todas las diagonales pensaba yo, viste? De los periodos, del relación diagonal, porque encontré diferentes formas que te relacionan la propiedad periódica del periodo 2 y 3, ¿puede ser? Claro. Espera un segundo, a ver. Ahí está, perdón, se me cortó. ¿Cómo perdón? Ningún perdón. Ahora tenés que explicar todo. Después voy a pedir el Z efectivo para el D del escandio. Bueno, estoy intentando abrir una tabla periódica que no me pida nada, pero es imposible. En todas me piden que me haga amigo de Facebook y no sé qué carajo, me tienen podrido. Quiero ser amigo de nadie, no me hinchen las pelotas. Acceso gratuito ilimitado al mundo. Bueno, ya está. Quería abrir una tabla como para hablar sobre la tabla. A ver, vamos a hacer esto. Ahí voy. Uy, yo estoy insultando y estas cosas quedan grabadas. Qué mal educado. Bueno, miren. Mirá, Jonah, ahí ves la tabla periódica que tengo acá. Sí, sí. Bien. Cuando se refiere a regla en diagonal, a lo único que se refiere, digamos, es que se encontraron casos particulares. Voy a decir algo que no se dice de manera explícita, pero que quiero como que quede bastante claro. Muchísimas veces, si no se dice lo contrario, se habla fundamentalmente de los primeros 20 elementos de la tabla periódica, ¿sí? Excepto que se aclare lo contrario. O también se habla muchas veces, sin decirlo, de los más abundantes en la naturaleza. Ustedes verán que muchos de todos estos últimos elementos que están, digamos, en transparente, en blanco, son artificiales, fueron creados en laboratorio, son inestables, montones de estos elementos son inestables. Entonces, los que mayoritariamente existen son algunos metales alcalinos térreos, fundamentalmente la primera serie de los metales de transición y algo de la segunda. No es que no existen los otros, ¿está bien? Existen, pero en proporciones a veces mucho menores. Y varios no metales que son los que están en esta zona, fundamentalmente, ¿está bien? Son mucho menos comunes estos no metales. Entonces, muchas veces se habla y no se explicita de lo más común. Entonces, cuando se habla de semejanzas en diagonal en la tabla periódica, se refiere a esto, mira. Esta diagonal,
litio con magnesio. Esta diagonal, berilio con aluminio y boro con silicio. Esos tres pares son a los que se refiere, aunque no está expresado. O sea, el litio tiene algunas propiedades semejantes al magnesio, el berilio algunas semejantes al aluminio y el boro semejante al silicio. Entonces, como son elementos bastante abundantes, ¿qué se encontró? Que el boro tiene muchas más propiedades de cosas parecidas al silicio que al aluminio, que al galio, que al indio, que al talio. Entonces vos decís, che, ¿por qué este que está acá tiene algunas propiedades químicas mucho más parecidas a este que a este? ¿Por qué el berilio se parece en un montón de cosas más a este que a este? ¿Viste? Perdón, el berilio sí se parece más al aluminio que al magnesio. El magnesio. ¿Por qué el litio es más parecido en muchas propiedades al magnesio que al sodio, al potasio? Entonces dijo, hay unas semejanzas en diagonal, se llamó. ¿Bien? Semejanzas en diagonal. Que son cuestiones particulares. Por ejemplo, el litio y el magnesio tienen la particularidad de que ellos dos, cuando reaccionan con el aire, cuando son quemados al aire, además de reaccionar con el oxígeno, reaccionan, ¿sabés con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Empieza quién? con ni, termina con trógeno. Con el nitrógeno gaseoso. Claro, y el nitrógeno es recontra inerte, el nitrógeno no reacciona con nadie. Sin embargo, cuando se queman al aire litio o magnesio, forman nitruro de litio y nitruro de magnesio. Y el resto de todo lo que los rodean, los metales alcalinos, los alcalinos térreos, ninguno forma nitruro, ninguno. Sí. ¿Y por qué Pero hacen eso? sí. Porque tienen un gran poder polarizante en sus cationes. Y el gran poder polarizante que tienen sus cationes logran estabilizar y polarizar a la molécula de nitrógeno. Bien, esa es una particularidad que tienen juntos litio y magnesio. Mirá vos. Profe, y Berilio esa y aluminio. particularidad. Dale, seguí, pregúntame. No, no, digo que quedé sorprendido con la reactividad con el nitrógeno, porque siempre estuve viendo cómo se obtenía amonio o el derivado de nitrógeno a partir de los carbohidratos, perdón, hidrocarburos. Sí. Y me sorprendió eso. ¿Puede ser un método valioso o no? ¿No existe algún tipo de ¿Para obtener qué? nitrógeno o derivado de nitrógeno? ¿Con nitrógeno? No, porque el nitrógeno es reabundante en la naturaleza. El nitrógeno no es caro. Es muy abundante, ¿viste? No es caro. Claro, pero decía cómo cambiar al inerte a otra forma más para reaccionar. Sí, podría ser una forma. La verdad que no sé. No sé por qué no se utiliza. No sé qué habrá pero lo que pasa es que también igual los yacimientos de nitrato de potasio son muy abundantes. En Chile, por ejemplo, está lleno de yacimientos de nitrato de sodio. Por eso el nitrato de sodio muchas veces en algunos libros se lo conoce como nitrato de Chile. Pero bueno, volviendo, el boro y el silicio, por ejemplo, tienen la particularidad de formar unos hidruros muy particulares que se llaman boranos y silanos. En cambio, el Borano aluminio fue lo no último que forma usted nada de mandó. eso. ¿Cómo? Borano fue la última actividad que usted nos mandó extra, digo. Exacto, sí. Lo más importante es eso, ver cuál es el borano más común, cuáles son los diboranos, aquí hablamos cuando hablamos de borano, cuáles son los enlaces, digamos, no gran profundidad. Tener un conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de borano y por qué tiene alguna propiedad similar al silicio. Y de una de las más comunes conocidas es esta, de formar hidruros, no aluros, de formar hidruros que tienen, que son bastante, que son gaseosos a la temperatura ambiente en general, los boranos y los silanos. Diagonal. Eso es todo lo de semejanzas en diagonal, ¿está bien? Así que les digo, cuando se limiten a hablar de eso o a buscar, si buscan, por ejemplo, o googlean o buscan en el libro,
busquen semejanza de propiedades entre berilio y aluminio, entre litio y magnesio, o sea, para que sea mucho más focalizada la búsqueda. Sí, porque me acuerdo que busqué, hasta que fue lo último que encontré de la actividad, era la relación, viste, yo decía diagonal con que yo no le quería preguntar porque quería encontrarlo, viste, en el libro. Ah, qué cabeza Y dura me di que cuenta sos, que qué bueno, muy bien. trataba del segundo y tercer periodo. Porque yo decía, él me está pidiendo de nuevo la actividad diagonal de las propiedades que ya vimos, decía yo, del radio Bueno, atómico. estas son las dificultades de los intercambios asincrónicos, a veces que si estamos en el aula, yo lo menciono una vez y ya está, queda, digamos, queda aclarado. Pero bueno, pero han trabajado mucho más que estando en el aula, ¿no? Sí, a full, con todas. Y después de ese trabajo, no sé si algún chico o alguien tenga alguna consulta, pero ese fue el segundo, ¿no? La regla de Pauling, las 3 reglas de Mulliken, ¿eso le interesa? O ¿Cuál de ese trabajo, la regla de qué? Ah, la de... electronegatividad, no las reglas. Ajá, sí, sí. No, a mí lo que me Los importa de ese concepto es lo siguiente. Primero, que sepan que la electronegatividad no es una propiedad física. La electronegatividad es un invento. La electronegatividad está derivada por construcción en su definición dependiendo de otras cosas que sí son medibles, como por ejemplo la energía de enlace, por ejemplo el radio atómico. Bien, entonces yo lo que reniego un poco a veces, pero ya no reniego tanto ahora, qué sé yo, me di un poco por vencido, es que se habla muchísimo de la electronegatividad que tiene, viste, una popularidad enorme, y la gente termina creyendo que la electronegatividad de los átomos vas y la podés medir, y decir la electronegatividad del flúor vale 4, o sea, y eso es una propiedad construida en base a definiciones y combinaciones matemáticas. Entonces yo lo que quería mostrarles con ese apunte es que así como Pauling encontró una manera de medir la electronegatividad, hay otras maneras que son parecidas. La de Allred y Royou, la de Mulliken, simplemente eso es lo que quiero mostrarles, digamos, ¿sí? Que entiendan que ese concepto no es algo que vos vas, pones un elemento como algo que pones en la balanza y le decís pesa tantos gramos, algo que vas y lo metes en la calculadora y te dice la electronegatividad vale 2,1. No. Está construido a partir de una fórmula matemática que incluye energía de enlace, radio, otro montón de cosas. ¿Bien? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿cuál es mi intención? Bajarle un poco el precio de la electronegatividad. Que no nos creamos que es una propiedad que define después otras cosas. No, ella está definida por otras cosas. Por ejemplo, para que un átomo sea más o menos electronegativo, es importante el valor de su radio atómico, no de su electronegatividad en sí. Por eso les di una definición al final, para que eligieran cuál era más correcta. Es decir, fulanito de tal es no metálico porque la electronegatividad es baja, o la otra que era al revés. En realidad es más no metálico porque el radio atómico, no me acuerdo cómo estaban definidos, pero era un poquito tramposa la definición para que entendieran este concepto que estoy diciendo. Creo que en ese mismo seminario al final estaba, o en el otro, no sé, en el que seguía. No, en el otro. En el otro. Que había 2 definiciones. El del magnesio. ¿Cómo? El del magnesio. Ahí, esa. Dice, el magnesio ejerce una débil atracción sobre los electrones de un enlace químico porque tiene baja electronegatividad. Y el otro era, la electronegatividad del magnesio es baja porque ejerce débil atracción sobre los electrones de un enlace químico. Claro, esa segunda es la correcta, ¿está bien? Claro. Si no, lo otro es como que la electronegatividad está primero que la naturaleza del elemento. Es el carro delante del caballo. Sí, recuerdo también en segundo, creo,
que lo habías dicho, que miremos que todo dependía del radio atómico, que vamos a hablar de la energía de ionización, y me quedó eso fijo, que si Sí. sin radio atómico no podés derivar en lo otro. O sea, cuando uno va a simplificar las cosas, eso que estás diciendo es la mejor metáfora para manejarse con simplicidad. Si uno va a ver más cosas, puede ver más cosas, ¿está bien? Puede ver el Z efectivo, o sea que estás mirando además el apantallamiento de los electrones, estás metiendo más variables. Pero si uno se va a manejar de manera simple, lo mejor que puede hacer es mirar el radio atómico. Te ayuda a determinar el conjunto de los demás. Y después del seminario... ¿De orbitales, profe? ¿Qué? A ver. ¿Orbitales moleculares y eso? Sí. Tienen que saber formular, tienen que saber ahí fundamentalmente de la parte teórica, una cosa que pueda ser tomada, digamos, en el Zoom, en la parte teórica, es el tema de por ejemplo, Función de onda, orbital, principio, números cuánticos, forma orbitales. claro, no, lo que tienen más o menos como que saber de la parte teórica ahí es qué es una función de onda, qué es un orbital, ¿bien? ¿Qué son los números cuánticos? Después para la parte práctica, el trabajo con números cuánticos, calcular los números cuánticos para un electrón determinado. Y de orbitales moleculares lo que tienen que saber es escribir los diagramas de orbitales moleculares para moléculas simples, qué sé yo, monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, monóxido de nitrógeno, moléculas homonucleares o heteronucleares. Recordar que cuando hay moléculas heteronucleares hay una diferencia de estabilidad energética a favor del elemento que tiene la mayor electronegatividad. Suponete que tenés oxígeno y nitrógeno, entonces habrá un desfasaje donde el diagrama del oxígeno está un poquito más abajo que el diagrama del nitrógeno, corrido. Digamos, mayor estabilidad energética quiere decir que puede, digamos, tener una... es la manera de, como de indicar dentro de ese diagrama unas diferencias de energía en cuanto a la atracción de electrones. O sea, por decirlo de alguna manera, es como una analogía contra el enlace covalente polar. Viste que si vos tenés un enlace covalente polar, como que podrías decir la nube electrónica está más cerca del más electronegativo. Bueno, este es como si fuese algo así. No es exactamente lo mismo, pero es una analogía de eso. Bueno, ahí tienen que saber eso y tienen que saber qué diferencia tiene este modelo de la TOM contra el modelo de la TEP. ¿Sí? El modelo de la TOM es la teoría de orbitales moleculares, que es una combinación lineal de orbitales atómicos, donde los orbitales son de las moléculas y no de los átomos. En cambio, en la TEP, lo que tenés son orbitales de los átomos, no de la molécula. Y esos orbitales de los átomos, en todo caso, se hibridizan y generan orbitales nuevos, los sp2, sp3, qué sé yo, para explicar geometrías de las moléculas. Bien, yo con orbitales moleculares no puedo explicar geometría de las moléculas. Puedo explicar otras cosas a lo mejor, propiedades magnéticas, pero no puedo explicar geometrías moleculares. Con la TEP, sí, con la teoría de enlace de valencia sí puedo explicar eso. Entonces esta es una cosa que muchas veces está confusa, y nos queda confuso cuando pasamos todo. Vamos viendo cosas y no sabemos bien, nos parece como que estamos en una escalera, que estamos pasando cosas. Son distintos modelos y explican distintas cosas. Bien, la teoría de orbitales moleculares está más emparentada con la visión más moderna de la mecánica cuántica. Que no significa ni que es mejor ni que es peor, vuelvo a repetir, ayuda a entender mejor otras cosas. Y lo otro está más con la teoría de lo que viene de Lewis, digamos. Lewis, Trepev, geometrías moleculares, digamos. Una ayuda mejor para entender unas cosas y otra ayuda mejor para entender otras.
Después el otro trabajo. Que le agregamos los isótopos de hidrógeno, ¿no? Sí. Y el puente, bueno, que ya lo dimos en 2 más, que ya lo tenemos clarito. No sé qué más había. Y acá está el enunciado que justo leyó Vero. Ahí está, ahí lo vi. Ujú. Esto de isótopos, ¿entra? ¿Hay que saberlo bien o...? Hay que saberlo, digamos, saber qué tipos de isótopo tiene, qué diferencia tiene. No exagerar, digamos, tampoco con muchísimo, pero... El punto ese donde estaban los óxidos de nitrógeno, era un óxido de nitrógeno y había que comparar, analizar cómo variaba el orden de enlace. Sí, que estaba NO menos, NO y NO más, algo así. Sí. Sí. No, tengo el enunciado acá, tengo que buscar cómo lo dice, pero sí me acuerdo que el orden de enlace daba distintos números, pero digamos, el análisis iba por ahí, que los órdenes de enlace te daban distintos para los tres. A ver, lo voy a buscar. Me sale medio chueca, pero bueno. Esto es más o menos el diagrama de energía. Estoy poniendo el nivel 2S acá. 2S ya hice el 1 que estaba capa completa, digamos, ¿no? El nivel 1. Acá pongo 2 electrones. ¿Cuál querés que haga, por ejemplo? Esto es el 2P. El NO más. Bien. Vamos a poner, acá imagine que este me queda un poquito más abajo, que va el oxígeno acá, que va el N acá, y que acá va NO más. O sea que vos tenés de acá 7 electrones, de acá tenés 8 electrones, o sea que son 8 y 7, 15, menos 1, 14. Tengo que poner 1, 2, esto es, perdón, este es sigma 2S, este es el sigma 2S antiligante, este es el sigma P ligante, este es el sigma P antiligante, este es el pi px, no voy a poner todo, está bien, porque si no se me acalambra la mano, los pi enlazantes, estos son los pi antienlazantes, vamos a poner asterisco,
y distribuyo los electrones. El oxígeno, 1, 2, 3. O sea, 2S, 2P, 4 sería, ¿no? Y este tiene 2S2, 2P3, entonces 1, 2 le ponemos. Le saco el electrón acá, por ser menos electronegativo. Entonces acá tengo que poner 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos en enlazantes. Entonces el orden de enlace, ¿a qué es igual? Es igual a la semisuma de electrones enlazantes menos electrones antienlazantes. Electrones enlazantes hay, acá se cancelan 2 con 2, porque son 2 enlazantes y 2 antienlazantes. Me quedan 6 enlazantes menos 0 antienlazantes. O sea que el orden de enlace me dio 3. ¿Bien? Bien. Entonces esta molécula, además lo que puedo decir, además de que el orden de enlace vale 3, es que es